Justo cuando creí que Gorillaz ya no tenía nada innovador por mostrar, llega con... Hacía tiempo que Gorillaz no hacía un álbum tan ambicioso y hecho con tanto amor desde Plastic Beach, y esto se debe a palabras del mismo Damon. Jamie, después de Plastic Beach, cambió su vida de manera bastante drástica y se mudó a Francia. Y eso fue un auténtico cataclismo en nuestra relación en aquel momento. Pero logramos reencontrarnos por completo y supongo que ir a la India fue el punto culminante de eso. Y ahí es donde empieza todo. Después de Cracker Island, Gorillaz ya se encontraba trabajando en su próximo álbum. Y todo inicia con su viaje a la India. Jamie lo describe como toda una experiencia. Es algo hermoso, porque estás inmerso en miles de años de actividad espiritual, rituales, amaneceres y atardeceres. Simplemente dejas que todo te envuelva. Quizá algo se te impregna, y quizá algo también te persigue. Damon desde muy pequeño ya estaba familiarizado con la música de la India, ya que vivía en Londres junto a una familia india. Y según él, creció escuchando más a Ravi Shankar que a los Beatles. Así que en ningún momento se negó a ir a la India junto a Jamie. Tras su viaje, estos se vieron encantados por la cultura de la India, su música, pero sobre todo su ideología sobre la muerte. Ya que a diferencia de nuestra cultura occidental, ahí la muerte se percibe como lo más normal, no se percibe como un final trágico, sino que se percibe como una transición sagrada, o incluso una purificación del alma. Estos específicamente visitaron la ciudad de Varanasi. La ciudad de Varanasi es la ciudad más sagrada del hinduismo, y un epicentro espiritual donde la vida y la muerte convergen. Se considera el lugar ideal para morir, ya que se considera un privilegio máximo, ya que es un destino de liberación y ofrece máxima salvación directa a quienes fallecen ahí. Damon y Jamie al volver de la India tenían una mentalidad completamente diferente y querían seguir trabajando en su próximo disco, hasta que el padre de Damon fallece, y por desgracia días después también fallece el padre de Jamie. Y aquí es donde Gorillaz pudo hacer dos cosas: cancelar el proyecto y quizá el fin de la banda, o convertir ese duelo en un impulso creativo. Y sí, eso hicieron. Viajaron una vez más a la India, para comprender aún más lo que la cultura hinduista tenía para ellos. Visitaron el río Ganges. El río Ganges es la corriente más sagrada del hinduismo, personificada como una diosa purificadora que limpia los pecados. Para los hindús es el lugar definitivo para la muerte, la cremación y la dispersión de cenizas, creyendo que morir en sus orillas libera el alma del ciclo de reencarnaciones. Y es así que Damon esparce las cenizas de su padre en el río Ganges, con la íntima expectativa de que algo de ese bagaje milenario lo impregnara. Damon salió del río con una convicción clara: no solo exteriorizar el luto a través de su arte, sino también celebrar la vida de quienes todavía siguen aquí. Y ahí fue mucho más claro el tema de este álbum: la muerte. So look out to the west now, see where the devil lies. His pharmacon is with you and your empire it is paralyzed. Y esto mismo se ve reflejado muchísimo en cada canción de este álbum, como por ejemplo en Orange County. En Orange County podemos ver el mensaje de lo difícil que es dejar ir a alguien a quien amamos y el legado que se nos viene encima. Personalmente en esta canción y en la mayoría del álbum podemos escuchar la voz de Damon muchísimo más vulnerable que nunca. You know the
hardest thing is to say, I hear you now, I understand you left today to get tomorrow back, but what of the toll? No se escucha como en álbumes anteriores, se escucha más la vulnerabilidad y expresa muchísimo más esa melancolía que se supone debe expresar el tema de este álbum. En Sweet Prince podemos ver el duelo que vivió Damon tras la muerte de su padre. Habla metafóricamente de un príncipe y cómo su espada lo envía hacia un camino, hacia el otro lado. And the sword you hold in your hand, well, its mighty blow will set you on your pattern path into the next life. Hablando metafóricamente sobre la muerte y cómo su padre se encuentra en un lugar mejor. En The Manifesto explora la tensión entre la mortalidad y el crecimiento espiritual, utilizando la metáfora de una montaña para representar los desafíos y la ascensión del alma. Que no lloren, tengo a los árboles de profesores, me encanta sentir el viento, subir la montaña sin aliento, al final lo que importa es el intento, solo me acompañan mis hazañas, mi virtud y mis sentimientos, para escribir la parte 2. En The Sad God nos cuenta sobre la decepción de un creador divino ante el mal uso de los dones otorgados a la humanidad, el amor, los sueños y la salud, los cuales fueron convertidos en instrumentos de destrucción. I gave you white sails to reach the sun. I gave you atoms, you built a bomb. Now then. Y para continuar con el tema de la muerte, para la fecha participaban voces que ya no estaban con nosotros, como por ejemplo Bobby Womack, que colaboró en The Mooncave, que como dato curioso también participó en Plastic Beach con la canción Stylo, y colaboró con la banda únicamente porque su hija era fan y lo convenció de unirse. También apareciendo la voz de Proof, que es un rapero que aparece en The Manifesto, y Tony Allen, que colaboró en The Hardest Thing, que personalmente esa parte de la canción no me gusta, no me gusta. Y el hecho de utilizar voces de gente que lastimosamente falleció no solo sirve como forma de homenaje, sino también para afirmar que los muertos y gente que lastimosamente perdimos no están ausentes, sino que siguen conectados con nosotros y por la música en este caso. Ahora quisiera pasar al apartado visual. En este caso tenemos únicamente un video musical, que no sé si considerarlo un video musical porque prácticamente es más un cortometraje que otra cosa. Jamie confesó que haría un único video de 7 minutos de duración, hecha únicamente con animación hecha a mano, sin utilizar inteligencia artificial ni nada de eso. Y en el resultado se nota el amor y el empeño que pusieron estas personas. El estudio que se encargó de realizar toda esta animación fue The Line Animation, que de hecho no conocía este estudio, pero hace animaciones muy buenas y realmente representó todo el tema de la muerte, la reencarnación muy bien en este video. En el cortometraje a grandes rasgos trata sobre la reencarnación y sobre una purificación del alma. En el cortometraje los personajes de Gorillaz se encuentran en una especie de plano astral y amo cómo ilustran el hecho de cómo murieron cada uno. 2D en un accidente de auto y Murdoch con una mordida de una serpiente. Lo que sigue de ahí es simplemente una caminata sobre llegar a un objetivo. En este caso a llegar hacia una montaña, donde ahí se encuentran fantasmas o alegorías a espíritus
Y posterior a eso simplemente se nos muestra el viaje sobre un río que nos da a entender que cuando entran en el río realmente se están preparando para renacer o para reencarnar, por así decirlo. Y realmente me hace sentido porque incluso Gorillaz una vez confesó que incluso cuando Damon y Jamie fallecieran o cualquier cosa, dejarían el legado de Gorillaz hacia nuevas personas, hacia gente más joven, para que técnicamente el proyecto de Gorillaz sea eterno. Y ya en conclusión, este álbum de Gorillaz me encantó muchísimo. No sé si realmente estoy siendo lo suficientemente objetivo o es solo porque yo presencié la salida de este álbum, porque pues solo he presenciado la salida de 2 álbumes, así que no sé, pero personalmente a mí me encantó. Me encantó el hecho de que Gorillaz experimentara muchísimo con los sonidos, con los ritmos, incluso investigar e indagar en otra cultura. Y lo que más amé fue el trasfondo que hay detrás de todo este álbum, el por qué lo crearon, el motivante, el detonante que los hizo crear este álbum, el cómo lo realizaron, el hecho de transformar un duelo en un impulso creativo. Fue lo que me encantó, fue el mensaje, lo que transmite, como dije, la voz de Damon suena muy vulnerable y suena muy melancólica. Y cuando salió el álbum realmente no pude dejar de escuchar cada canción todos los días, de que a mi familia ya la tenía harta poniendo las mismas canciones. Y ya sé que ya pasó casi 2 meses desde el estreno del álbum, pero realmente quería escribir un guión decente a comparación de los que he hecho, y aparte no había tenido tanto tiempo, así que realmente pues aquí está. Para las 3 personas que lo van a ver, pues aquí está, muchas gracias, muchas gracias. Pero como dije en mi anterior video de las skins de Gorillaz, nos vemos cuando Gorillaz saque un nuevo álbum, ¿sí o no? Even if they let me in heaven, I would probably just move back soon. That Dracula, Nosferatu, ooh la la, Sassoon. Lay Miss Rob, one little nod at you and I got you. Type shit to lay a clap.